Hola, bienvenidos a mi canal, soy Américo Roca y bueno, en este vídeo os quiero contar lo que ha sido mi experiencia estudiando el primer semestre de la FP de Informática a distancia en la UOC de Desarrollo de Aplicaciones Web y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, más conocidos como DAO y DAM. Y bueno, para quien no lo sepa, la UOC es una universidad online donde el alumno estudia por sí mismo a través de los recursos que te facilita la propia UOC. ¿Vale? Después de esta breve introducción, pues vamos a ver qué es el kit de la cuestión, vamos a meternos ahí en materia y ¿realmente merece la pena estudiar este grado a distancia? Bueno, comenzando por las ventajas, podemos decir que una de las ventajas para mí es el tema de no tener que desplazarte a ningún sitio, ¿vale? Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues bueno, que por ejemplo, cuando tú estás en un grado presencial, a lo mejor pues el sitio donde tienes que ir no es precisamente donde te queda cerca de tu casa, tienes que coger un autobús, tienes que coger un coche, y eso para mí es uno de los puntos a favor que tiene estudiar la FP a distancia y online, ¿no? Con la web. El tema de que no tienes que trasladarte a ningún sitio, ahorrándote tiempo, ahorrándote dinero, ¿vale? Eso para mí es una gran ventaja. Otra de las ventajas que podemos encontrar, ¿vale?, es el tema de que te puedes organizar como tú quieras. No tienes un horario estricto, como por así decirlo, ¿vale? Tendremos en una FP presencial, donde del lunes de 8 a no sé dónde, pues tienes todas las horas lectivas. Aquí te organizas como necesites, según tus necesidades, si tienes trabajo, si tienes otro tipo de cargas, pues te puedes organizar como tú quieras, ¿vale? Y eso para mí es otro punto a favor. Luego otro punto a favor, ¿vale?, es que es una titulación oficial, que aunque bueno, esto a priori puede ser una ventaja, o pues habrá gente que por el contrario le dará simplemente lo mismo, porque es verdad que lo que es en el sector de la informática vais a escuchar mucho que no es necesario el tema de una titulación oficial, ¿vale? Y en la práctica lo es, porque realmente al fin y al cabo lo que te van a pedir en las empresas es experiencia, conocimiento. Si reúnes esas características, pues seguramente vas a tener trabajo sin necesidad de tener una titulación oficial. Y otra de las partes positivas, aunque también lo enlazo con un poco negativo, digamos que está ahí en el limbo entre lo bueno y lo malo, sería el tema de que las asignaturas están muy condensadas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, asignaturas como empresa e iniciativa emprendedora, herramientas para la incorporación al trabajo, prevención de riesgos laborales, que bueno, a priori no son asignaturas súper importantes, quizá para gente que a lo mejor no viene del mundo laboral, pues quizás sí son bastante importantes de cara a desenvolverse en el futuro y les enseñan algunos aspectos importantes como elaboración de un currículum, etcétera, ¿no? Pero para la gente pues que ya tenemos un poco más años y ya tenemos una experiencia en el mundo laboral, pues nos resulta un poco fastidiosa esa asignatura. Entonces, en ese aspecto, que sea tan condensada y que lo puedas hacer simplemente en unos meses y no a lo largo de un año, como sería en un curso presencial, hace que tenga esa parte positiva. Pero mirándolo desde el otro punto de vista, la parte también negativa es que al estar tan condensado, las actividades como podría ser en la empresa, el proyecto empresarial, aquí lo tienes que hacer en un par de semanas, mientras que en el presencial lo vas haciendo a lo largo de todo el curso, aprendiendo cosas bastante interesantes. Y bueno, respecto al tema de los aspectos negativos de hacer la FP a distancia en la UOC, os voy a contar mi opinión personal acerca de esto, ¿vale? Habrá gente que tenga otra opinión totalmente diferente, pero para alguien que, bueno, no ha tocado mucho el tema de programación, sino que, bueno, yo había programado un poco antes en HTML, CSS, son lenguajes de marcas que no tienen nada que ver con lo que he hecho en este primer semestre y que me han parecido bastante complejo en algunos sentidos, ¿vale? Y bueno, comencemos os voy a contar un poco las asignaturas que yo he tenido en este primer semestre. Cogí al principio 5, configuración de sistemas operativos, base de datos, proyecto de competencias digitales, inglés y fundamentos de programación. Y luego añadí otras 3, prevención de riesgos laborales, herramientas para la incorporación al trabajo y empresa e iniciativa emprendedora. Bueno, vamos a comentar un poco una a una lo que ha sido esto brevemente, porque si no nos podemos tirar aquí hasta el año ni se sabe. El proyecto de competencias digitales. Lo que me cabrea un poco de esta asignatura, ¿vale?, es que sea tan larga. Es una asignatura o un
seminario, como lo queráis llamar, ¿vale? Que son 120 horas, ¿vale? De lo que se trata en esta asignatura es un poco de que te enseñen a trabajar en equipo, básicamente es hacer un proyecto en Google Sites donde tienes que hablar de un tema, en nuestro caso fue del Big Data, hasta ahí podemos contar, ¿no? Porque realmente, ya te digo, el trasfondo de la asignatura es que aprendas a trabajar en equipo, que aprendas las diferentes herramientas organizativas, que aprendas a hablar con la gente, a colaborar, todo lo que implica lo que es trabajar en equipo. Pero es verdad que es una asignatura que para mí, en mi opinión, es una asignatura que es de relleno, que si durase un poco menos pues estaría bien, pero durándose en una duración de 120 horas y teniendo otras asignaturas como es Fundamentos de Programación, que es básicamente la asignatura que va a sentar las bases de todos tus conocimientos de programación, solo dure 90 horas, pues ahí hay un problema con eso, ¿vale? Porque luego en Fundamentos de Programación, que ya lo hablaremos más adelante, hay unos saltos de nivel entre actividad y actividad que son bastante diferenciados. Esto respecto al proyecto de competencias digitales, ¿vale? Respecto al seminario 1, que es configuración de sistemas operativos, ha sido bastante interesante, he aprendido bastantes cosas, como ha sido implementación de un sistema operativo Windows y implementación de un sistema operativo Linux, con lo cual no había trabajado anteriormente y me pareció bastante interesante, he aprendido bastantes cosas, sobre todo a trabajar con el terminal en Linux, ¿vale? Y Windows, pues bueno, más o menos todos conocemos un poquito de Windows, con lo cual se hace mucho más fácil, pero hemos aprendido bastantes cosas. Base de datos, aquí la complejidad aumentó un poco, porque era algo totalmente nuevo, que no había tocado nunca, y los recursos, la verdad, que no estaban muy allá, ¿vale? Había algunos que se podían utilizar, otros que más o menos y otros que, bueno, si te fijabas en ellos, al final, como me pasó a mí, pues terminé haciendo una de las actividades, no mal, porque no estaba mal, pero es verdad que en algunos puntos pues no estaba lo bien que yo hubiera deseado. Y es que en este seminario tenemos un problema. Y el problema principal es que tienes que tirar mucho de internet, muchísimo de internet. Y eso está bien, pero también está mal, porque no sabes si realmente hacerle caso a los vídeos de YouTube que ves por un lado o a los recursos que te dan en la web. Entonces eso, quieras que no, hace que no sepas al fin y al cabo qué poner en la actividad muchas veces. Pero bueno, al final se solventó, se pudo terminar bien, he aprobado la asignatura, con lo cual estoy contento y he aprendido bastante, con lo cual pues el doble de contento. Y llegamos a, para mí, la que ha sido la más difícil, sin ninguna duda, de todas las asignaturas de este primer semestre, que es Fundamentos de Programación. Fundamentos de Programación, esta asignatura partiendo de un nivel en la cual no has tocado nunca un código, no sabes absolutamente nada, y que te sienta las bases, como ya digo, de lo que vas a aprender a programar en el futuro. Es una asignatura que dura 90 horas, que dura bastante poco para todo lo que tienes que aprender. Los saltos de nivel entre unas actividades y otras son muy grandes y los recursos que te dan están bastante obsoletos, son bastante difíciles de entender para alguien que no ha programado nunca. En nuestro caso había un compañero que ya tenía experiencia programando y bueno, para él pues era coser y cantar, pero para el resto pues estábamos como pollos sin cabeza, la verdad. Aspectos negativos de esta asignatura: los saltos de nivel, los recursos. Y bueno, el profesor subía algunos vídeos, ¿vale? Que, bueno, básicamente leía al final lo que ponían los recursos y en algunos casos estaba bien, te solventaba algunas dudas y tal, pero en otros casos pues te quedabas igual que estabas, ¿no? Entonces en mi caso yo he tenido que coger un profesor particular, porque tengo que decir que sin ayuda de un profesor particular estoy casi al 100% seguro de que no hubiera sacado esta asignatura, porque los niveles que exigen en las actividades son bastante altos para alguien que no ha programado nunca. Entonces quiero que lo sepáis, que es un seminario duro y bastante chungo, ¿vale? Y bueno, esta es mi experiencia un poco de lo que ha sido el primer semestre estudiando la FP de Informática de DAUDAM en la UOC.
Si tenéis alguna duda, si queréis que os conteste a alguna pregunta que tengáis, no lo dudéis, contactarme por las redes sociales, os las dejo por aquí, ¿vale? Suscribiros, que tampoco os cuesta nada. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle un like, compartir y nos vemos en el siguiente vídeo, donde haré un poco un cursito en C para que vayáis un poco preparados y finalmente decidís meteros en este doble grado o en el grado de desarrollo de aplicaciones web, porque es una asignatura común, un curso en C de fundamentos de programación, ¿vale? Así que bueno, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.